Primera pregunta. ¿Cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? La creatividad es una capacidad del ser humano que implica crear y explorar nuevas perspectivas de manera única, descubriendo innovaciones y aportando a la sociedad distintas maneras de salirse del patrón. Algunos de los antivalores que pueden afectar dicho valor son la imitación, que lleva a las personas a repetir un patrón sin buscar nuevas ideas; la mediocridad, que hace que las personas sean conformistas con mentalidades pobres sin buscar algo diferente; o el miedo a ser juzgados por pensar y hacer algo diferente a los demás. Aunque esto es algo positivo en una sociedad que cada día busca encajar en los estándares de los demás. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre libertad creativa y plagio? La libertad creativa implica la capacidad y habilidad de cada individuo para expresar su manera única de ver, crear e imaginar cosas diferentes, mientras que el plagio consiste en apropiarse de las ideas de otro, sin buscar innovación ni creación, y la relación que existe entre estas es de total oposición, pues mientras por su parte la libertad creativa busca autenticidad, el plagio copia las ideas completas sin tener un valor único y auténtico. Sí, según el texto que podemos leer, la defensa de Howard Rourke puede entenderse como una conducta ética, ya que la actuación de Rourke se enmarca dentro de la conducta ética porque pues su defensa gira en torno a la integridad personal, también a la coherencia pues en sus acciones, en sus principios y sobre todo el rechazo a ceder ante pues presiones externas, que pues estas hacían que se comprometieran pues su visión profesional. También Roark sostiene que modificar su obra sin su consentimiento viola no solo su creatividad, sino su derecho moral a ser autor de aquello que concibe, lo cual pues convierte su postura en una defensa de lo que es el respeto a la autoridad, pues la honestidad, la autonomía y pues su discurso critica lo que es la mediocridad y el conformismo, porque considera que actuar en contra de la propia convicción es una forma de lo que pues llamamos una corrupción moral. Por eso, su defensa no es solo legal, sino pues más que nada profundamente ética. Busca proteger la integridad de, del creador, de Rourke, y reafirma pues la responsabilidad de lo que es, pues, ¿no? Que cada individuo se ser fiel a lo que son sus valores, incluso cuando pues el entorno social presione para pues lo totalmente contrario. Entonces sí, eh, es una conducta ética por querer defender lo que son sus derechos en cuanto a su caso y lo que él estaba pasando en esos momentos. Aunque Roark defiende la libertad creativa como un fin supremo, la arquitectura no existe en un vacío individual. Los edificios afectan la seguridad de las personas, el uso colectivo del espacio, el entorno urbano, la funcionalidad comunitaria. Un arquitecto no puede imponer su visión personal cuando el resultado impacta a miles de usuarios que no participaron en la decisión creativa. La libertad no puede estar por encima del bienestar común. Roark actúa como si el diseño fuera exclusivamente suyo, pero en la práctica hay un cliente, también hay un contrato, hay financiadores, hay propietarios y hay normas. Una obra arquitectónica no es propiedad moral
absoluta del artista, sino un proyecto colectivo donde el interés privado y público convergen. Alterar un diseño no es necesariamente un ataque a la integridad, sino parte natural de un proceso real donde intervienen múltiples voces legítimas. La tesis de Roark también promueve una libertad absoluta que podría derivar en proyectos imprácticos, diseños peligrosos, costos insostenibles, decisiones unilaterales y conflictos con la normatividad urbana. Los límites técnicos, económicos y sociales no destruyen la creatividad, la orientan. La creatividad sin límites puede volverse tiranía estética. Roark plantea que la integridad artística debe prevalecer incluso cuando contradicen necesidades colectivas. Como contraparte, puedo afirmar que una sociedad no puede funcionar a partir de visiones individuales que ignoran el tejido comunitario, sino en la libertad creativa como sentido mientras respeta la convivencia y la diversidad de varias perspectivas. Roark también defiende que solo importa actuar según la propia visión, pero desde una mirada crítica, esa postura puede justificar negligencia, rechazo al diálogo, ignorar consecuencias sociales e invalidar necesidades reales de quienes usarán el edificio. Los estilos arquitectónicos no son caprichos estéticos, forman parte de la identidad de la ciudad. La visión individual no puede borrar tradiciones, memoria colectiva, armonía urbana o coherencia visual. Introducir obras que rompen violentamente con el entorno puede ser tan perjudicial como la obediencia ciega a la tradición. El acto final de Roark es demoler la obra. Muestra un comportamiento incompatible con la responsabilidad social. No buscó diálogo, no agotó vías legales, colocó su visión por encima de la propiedad ajena, hizo daño material para preservar su ego creativo. Esto debilita su tesis. Si la libertad creativa lleva a la destrucción física y el daño económico, es una libertad malentendida. Si usted fuera el juez del caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? El arquitecto Howard Roark defiende su integridad creativa al destruir un edificio que le modificaron sin su consentimiento. Esto enfrenta el derecho individual a la libertad creativa y la integridad de la obra, contra la ley y los derechos de otros. Desde la ética, el juez debe balancear esos valores. Según Paul Ricoeur, la justicia trasciende el mero cumplimiento legal, pues lo justo se encuentra entre lo legal y lo bueno. Esto significa que la decisión judicial debe integrar tanto la equidad jurídica como los valores morales. Además, la justicia no debe buscar venganza personal. Según Paul, señala que la justicia debe superar la pretensión de venganza y enfocarse en la reparación del bien común. En este caso, un juez justo no debe condenar a Roark por resentimiento o venganza, sino sopesar cuidadosamente sus motivos éticos junto con las normas legales. La justicia según Ricoeur. Paul Ricoeur defiende una visión amplia de lo justo. Primero destaca que lo justo se encuentra entre lo legal y lo bueno. Esto implica que el juez debe considerar no solo la letra de la ley, sino también el bien intrínseco de la situación. Roark actuó por honestidad con su visión creativa, un bien moral desde su perspectiva. Segundo, Ricoeur afirma que la justicia actúa como un puente esencial entre estas dos lógicas aparentemente opuestas, permitiendo la coexistencia de la generosidad emocional y la equidad legal. En la práctica, esto requiere que el magistrado cambie generosidad ética, o sea, comprender la integridad de Roark, con equidad legal. Un juez inspirado en esta idea equilibraría la compasión y la equidad. Por ejemplo, podría reconocer la sinceridad de Roark al juzgar sin ignorar totalmente el daño causado. Por último, en la visión de Paul, la justicia debe aspirar a ser más justa que legal, evitando la mera aplicación ciega de la norma. Con esto se enfatiza que el fin de la justicia es reparar el orden moral, no simplemente castigar. Para el caso de Roark, el juez ético consideraría si su acto, aunque técnicamente delictivo, perseguiría un bien superior, o sea, el de proteger la integridad artística, y así decidiría sin ánimo de castigo desproporcionado.
La responsabilidad según Hans Jonas. Hans Jonas plantea que el ser humano tiene una obligación ética de actuar pensando en las consecuencias a largo plazo, especialmente para proteger la vida y la dignidad humana. Su principio de responsabilidad exige que actuemos no solo por el presente, sino por el futuro de la humanidad. En este sentido, la creatividad auténtica y la integridad moral deben ser protegidas porque forman parte de lo que hace valiosa a la vida humana. La ética profesional y los paradigmas rígidos. La ética profesional debe surgir desde el interior de cada disciplina y no imponerse desde fuera. La revista Red Bioética critica los paradigmas rígidos, como aplicar modelos ajenos a campos distintos. Por ejemplo, imponer un estilo artístico tradicional en arquitectura moderna. Cada profesión debe tener libertad ética para crear y decidir dentro de sus propios valores. Obligar a un creador a seguir estándares ajenos atenta contra la autenticidad profesional. Considerando lo anterior, el tribunal ha de buscar lo justo, entendiendo tanto la ley como el bien implicado. Roark enfrentó una alteración no consentida de su diseño, lo que atenta contra su integridad profesional. Éticamente, su conducta al destruir el edificio fue un acto de protesta extrema, no un simple vandalismo malintencionado. Según Paul Ricoeur, la justicia equitativa equilibraría la generosidad emocional, o sea, comprender la pasión de Roark, con la equidad legal, procurando que la sentencia no sea meramente punitiva. La ética de Jonas subraya que proteger la creatividad genuina debe ser tan importante como cualquier otro bien humano. Por tanto, como juez éticamente sensibilizado, fallaría a favor de Roark. Esto significa reconocer que sus valores, como la integridad, la autenticidad y la libertad creativa, representan un bien moral superior que merece protección. La resolución se basaría en que la alteración inicial del edificio fue una injusticia contra la visión de Roark, y que castigarle sin considerar su perspectiva equivaldría a renunciar a la búsqueda de un veredicto más justo que legal. En síntesis, un juez comprometido con los valores éticos destacaría la integridad individual y la responsabilidad creativa. Como Paul Ricoeur señala, la justicia debe tener puentes entre la ley y el bien moral. Esto apunta a proteger la visión única de Roark en lugar de premiar la mediocridad conformista. La responsabilidad ética nos insta a no sacrificar lo esencial por intereses menores. Por todo ello, la decisión equitativa favorecería a Howard Roark, reconociendo que su defensa apasionada de la originalidad arquitectónica encarna valores éticos fundamentales que la justicia debe amparar.